Cátedra Abierta es un espacio para el diálogo y reflexión sobre proyectos y temas de actualidad. Un programa de la carrera de Tecnología de la Imagen de la Universidad Técnica Nacional. Los comentarios y opiniones emitidos en este espacio son únicamente responsabilidad. Hola, bienvenidos a la segunda cátedra abierta de este cuatrimestre. En esta ocasión contamos con público presente, además de todas las personas que están en la transmisión, así que bienvenidos a todos. Para quienes no me conocen, mi nombre es Milena Herrera, yo soy estudiante de último año de la carrera y hoy tengo el gran honor de estar acá junto a Pamela Fuster. Pame es fotógrafa y artista con más de 20 años de experiencia. También es profesora de la carrera de Tecnología de la Imagen, como muchos lo saben, y su trabajo se ha caracterizado por la exploración de técnicas no tradicionales en la fotografía, que es un poco de lo que vamos a hablar hoy. Así que bienvenida, Pami. Hola a todos, muchas gracias por la invitación y estoy aquí para servirles como siempre. Hoy vamos a hablar de uno de los proyectos más recientes de PAME, su proyecto Cuerpo Vívido, que es un proyecto elaborado en cianotipo de gran formato que está conformado por 12 obras que también tratan sobre su experiencia con el tema de la depresión y la ansiedad. Y dicho sea de paso, también está ahorita en exposición en la Galería F de Imagen en Barrio. Bueno, para iniciar, Pame, yo creo que una de las características más importantes y también más interesantes del proyecto es el hecho de que está elaborado en cianotipo, ¿no? Entonces, para aquellas personas que no están tan familiarizadas con el cianotipo o que no conocen la técnica, podemos empezar a hablar como de eso, ¿no? Como en qué consiste y también por qué el cianotipo. No sé si vamos con la presentación. Bien, el cianotipo es una técnica antigua, ¿verdad? Una de las primeras técnicas que se desarrollaron cuando se estaba haciendo todo el proceso, digamos, de la creación de la fotografía, junto al daguerrotipo y el calotipo, etc. Esta es una técnica antigua, ¿verdad? Bastante antigua que desarrolló John Herschel y es, digamos, muy reconocida por el trabajo que hizo Anna Atkins, que era una botánica que se considera como una de las primeras mujeres fotógrafas de la historia. Ella desarrolló una serie un catálogo de algas y de plantas usando la técnica del cianotipo. La técnica después se utilizó como para hacer mapas y helografías y después se dejó a un lado y en los últimos años, ¿verdad? Ya en los años 70 y últimamente
en Estados Unidos y en Inglaterra ha vuelto como a generar, digamos, mucho interés y hay mucha gente siguiendo. Es una técnica muy particular que permite hacer imágenes únicas, es una de sus características, no se pueden reproducir como las otras técnicas fotográficas. Se revela con agua, que es algo que a mí, digamos, me atrae muchísimo, y es sensible, ¿verdad? La emulsión del cianotipo es sensible a los rayos ultravioletas, que no, digamos, no somos visibles para nosotros, y a eso lo diferencia bastante, ¿verdad?, de las otras técnicas. ¿Por qué cianotipo? Bueno, yo me encuentro en un momento en el que estoy retomando los estudios, ¿verdad?, para cerrar ciclos de estudio. Y yo estudié en la Escuela de Arte y Comunicación Visual de la Universidad Nacional. En su momento mi especialidad era dibujo, pero al regresar me topo con la circunstancia de que ya no existía la especialidad de dibujo. Entonces tenía que regresar, insertarme en alguna otra especialidad para poder concluir mi licenciatura. Entonces las opciones que me dieron era grabado o pintura, ¿verdad? Entonces yo, ya también había explorado el grabado, pero me sentí como más cómoda con el profesor y el grupo de pintura, y decidí pues entonces sacar la especialidad de pintura. Pero de repente también me encuentro en esa, ¿verdad?, disyuntiva de que yo pintora, o sea, si yo no he hecho pintura, ¿cómo voy a hacerlo? Entonces, eso coincide, coincide, porque en realidad las cosas se le ponen a uno bien, ¿verdad? Con una experiencia que tuvimos con Carlos Quesada en una reunión de profes que nos pusimos a hacer cianotipo, ¿verdad? Él nos enseñó y yo ya tenía esa experiencia y yo dije, bueno, claro, ¿verdad? Aquí está el asunto, porque el cianotipo me permitía explorar aspectos pictóricos, pero estoy haciendo fotografía, que es lo que a mí me gusta. Entonces yo, ¿verdad?, encontré en esa circunstancia lo ideal para poder desarrollar mi proyecto en lo que yo quería, ¿verdad?, a través de lo que yo quería, y aún así cumplir con una técnica que podía o que dialogaba sobre algunas cosas que se asocian con la pintura, ¿verdad? Entonces me puse ese desafío, ¿verdad?, de aprenderla, porque en realidad no la sabía en lo más mínimo. Solamente esa experiencia que había tenido con Carlos Quesada, que hicimos una cosita así chiquitica, y me llevó un año, ¿verdad?, a explorarla a través del curso desde pintura, empezar a investigar sobre qué es el cianotipo, cómo funciona el proceso químico, qué podía hacer, qué no podía hacer, y empezar a plantearme cómo asociarlo con los conceptos de lo fotográfico y lo pictórico. Y a su vez, ¿verdad?, también desarrollar lo que iba como tema, ¿verdad?, y concepto a plantear a través de esa técnica. Y es así entonces que pues se convirtió en este proyecto que se llama Cuerpo Vivido, que son, como dices, 12 obras de gran formato. Ok, sí, fue como la combinación perfecta, ¿no? Bueno, yo creo, Pame, que conozco las obras, y para las personas que las han visto, tal vez podemos adelantar un poco para ver las obras como tal, porque algo que es muy impactante para las personas que ven las obras por primera vez es el tema del tamaño de las obras, ¿verdad? Claro. Que también durante Sí. todo el proceso del proyecto claramente tienen una justificación, pero bueno, creo que es algo importante también hablar sobre esto, ¿no? Sobre por qué el tamaño de las obras, qué tan difícil es hacer cianotipos con este formato, ¿verdad? Sí. Y cómo se trabaja un poquito en Ok, bueno, el tamaño realmente responde a cosas mucho más pasadas, ¿verdad? Desde que yo estaba en el colegio, porque el gran formato es algo que a mí me apasiona y siempre lo he hecho desde que estaba en el colegio, cuando estaba en Castella, y siempre hacía pinturas grandes, dibujos grandes, y lo fui haciendo igual en la universidad. Me siento más libre, digamos, de trabajar esos formatos, y me permitía también, ¿verdad? Porque parte del concepto que estaba planteando es partir de mi propia experiencia, ¿verdad? Es como muy autorreferencial, y me permitía pues usar mi propio cuerpo en mi proporción normal, ¿verdad?
expuesta tal cual en el papel. Tenía mucha similitud, más que, ¿verdad? Hay muchas asociaciones y cosas que se empiezan a vincular aquí, porque a la vez también yo me sentía como que seguía dibujando, pero estaba también pintando y estaba haciendo fotos, o sea, estaba vinculando todas las cosas. Normalmente en mi experiencia anterior yo no, digamos, no suelo fotografiarme a mí misma, pero era el momento, digamos, preciso, y partiendo de mi propio cuerpo empecé a generar pues las propuestas. En algunas también están mi familia, mi pareja y mi hijo, como parte, digamos, de los motivos que se ven en las obras. Pero bueno, el gran formato para mí es disfrutar la creación. Yo disfruto mucho estar ahí metida en el proceso de la obra y olvidarme de todo y moverme y sudar y ¿verdad? Ensuciarme. O sea, siempre ha sido así desde que tengo memoria. Y es, digamos, algo que no ni siquiera cuestioné. Yo dije, grande, ¿verdad? Grande, y los tamaños también responden a los conceptos, ¿verdad? Hay unas obras de 1 metro y hay otras ya de 2 metros y tanto. Y bueno, hice las gestiones necesarias para poder tener los materiales. Pero sí, es un poco como que es parte de mí disfrutar de esos grandes formatos. Sí. La ejecución, digamos, de la obra. Claro, ha sido una característica también de su proceso creativo y siempre, como artista, sí, a lo largo del tiempo. Bueno, para recordarle a las personas que nos están viendo, tenemos público acá presente y ya están haciendo preguntas, así que relacionadas con el tema, Pame, nos pregunta Eliezer cuál es el mejor papel para hacer cianotipo. Ok, el cianotipo se puede hacer en muchas superficies. La tradicional es sobre papel acuarela, desde el más sencillo hasta el más caro, ¿verdad? Depende del presupuesto. Se puede hacer sobre tela, se puede hacer sobre vidrio y se puede hacer sobre piedra, cerámica. O sea, realmente es muy, muy amigable la técnica y la puedes aplicar en muchas cosas. Entonces, ahí lo que la creatividad de. Yo partí del papel acuarela porque hay muchas cosas que se puede hacer en el cianotipo, pero yo dije, bueno, no puedo abordar todo, abarcar todo. El cianotipo se puede virar, se puede hacer otras cosas. Yo dije, no, me voy a concentrar en la fórmula básica para aprenderla bien y manejarla bien y así, digamos, poder desarrollarlo, ¿verdad? Con más propiedad. Pero sí, realmente se puede aplicar en muchas cosas, sobre muchas superficies. Yo creo que esa pregunta también nos guía un poco a una de las siguientes preguntas que queríamos abordar, que es el tema de los materiales. Porque yo sé que las obras son mucho más complejas de lo que podemos imaginar y llevan exploración en materiales también. Entonces, tal vez podemos también hablar un poco sobre eso. Ok. A ver, yo tengo también la tendencia a hacer mucha experimentación, no lo puedo evitar. Sí, claro. Entonces, cada una de las obras tiene elementos matéricos que son simbólicos para mí, ¿verdad? Cuando yo hice la primera acercamiento, esa vez con Carlos Quesada, me sentí muy identificada, ¿verdad? Porque ahí estaba el papel, que era algo que yo había trabajado siempre desde el dibujo, está el agua, ¿verdad? Que me remite a simbolismos muy importantes para mí en mi proceso, con respecto a la limpieza, la sanación, el dejar fluir, no sé, un montón ¿verdad? Como metáfora del proceso. El tiempo y exponerse al sol también es muy simbólico para mí, y obviamente el cuerpo. El cuerpo es algo que siempre he manejado, siempre, desde que tengo memoria, ¿verdad? Los dibujitos, los garabatitos. Para mí el cuerpo, y mucho el cuerpo femenino, es algo que yo he explorado siempre. Esta vez, digamos, lo hice a partir de mi propio cuerpo, pero como forma, como realidad, siempre me ha motivado mucho. Entonces, las materialidades que están ahí expuestas coinciden con, digamos, las propuestas de cada una. La forma en la que yo ejecuté las obras también coinciden con el concepto de cada una. En algunas uso elementos más toscos, en algunas las construyo a través de la misma agua, a través del spray, uso mi propio cuerpo como huella o como silueta
impresión, ¿verdad?, de la imagen, y también uso imagen fotografiada, digitalizada e impresa en negativos y pasada por contacto, ¿verdad? El cianotipo es una obra, una técnica fotográfica que trabaja principalmente por contacto, o sea, aquello que va a formar la imagen tiene que estar haciendo contacto con la emulsión, expuesta al sol, y así voy generando. Yo utilicé, digamos, propiamente la emulsión, la fórmula química, la usé como material pictórico también, o sea, dispuse de más capas y más capas y más capas, eliminaba, quitaba, volvía a poner, y así sucesivamente con diferentes otras sustancias, con vinagre, cloro, jabones, no sé, yo probé de todo, ¿verdad? El desinfectante de la casa, así sucesivamente, hasta que fui como consiguiendo los efectos de textura que yo buscaba para cada una de ellas. Entonces, digamos, hay muchas materialidades involucradas, hay espuma, hay hielo, hay arena, hay el agua fluir, ¿verdad? El químico fluir, hay cuerdas, hay cartones que me ayudan a formar estas figuras que son más sólidas, ¿verdad? Más, y así sucesivamente. Realmente hay, ¿verdad?, una exploración bastante grande con respecto a eso que yo procesaba, ¿verdad?, mi mente y ejecutaba para verificar, digamos, los efectos que iba, pero muchas cosas las descubrí en el camino, ¿verdad? Sí, claro. Quiero devolverme y retomar dos elementos súper importantes que están presentes en las obras, como para ejemplificar un poco el proceso también, ¿no? Y es como el elemento del agua y del sol, ¿verdad? Que es súper importante. Yo creo que también podemos hablar un poco sobre la relación conceptual que tienen estos elementos para que quede más claro, porque, a ver, la exploración con los materiales creo que es algo muy interesante que también puede aportar muchísimo en otros proyectos de otras personas. Entonces sí quiero como hacer énfasis en eso. Ok, yo, bueno, lo primero que hice, paralelo al aprendizaje de la técnica, fue también hacer un proceso bastante largo de introspección sobre, digamos, el tema que yo quería tratar. Un tema que, así como tenía que cerrar un ciclo de estudios, me dispuse a cerrar un ciclo emocional, ¿verdad? Con respecto a mi condición digamos, de depresión y ansiedad, que es la que padezco. De forma que ya podía como exteriorizarlo, externarlo, ¿verdad? Y hablar normalmente de eso sin sentirme pues culpable o como, ¿verdad?, los señalamientos que nos hace la sociedad al respecto. Entonces, mi proceso me llevó a definir, a entender los diferentes etapas que viví y a encontrar puntos de encuentro, digamos, que coincidían en los diferentes momentos que viví estas circunstancias, ¿verdad? Máximo, digamos. Entonces empecé a identificar que en todas había ciertas emociones o estadios específicos emocionales, y es ahí donde salieron pues las 12 obras, ¿verdad? Que son las cosas o los momentos que yo viví en cada una de estas circunstancias. Y es ahí donde empiezo a hacer, pues, después de definir esas 12 etapas, por así decirlo, o estadios, empecé a asociar elementos matéricos y visuales, ¿verdad?, para construir las obras. El hecho que en algunos sean negativos, la imagen, que es una representación, y en otros sea el cuerpo directamente, también tiene su función, ¿verdad? Cuando hay cosas más abstractas que se sienten de forma más abstracta, está la imagen a través de la fotografía digital, y cuando son cosas más carnales, por así decirlo, ¿verdad? Está el cuerpo directamente en la obra. Entonces, el hecho que hayan huellas o haya siluetas es muy significativo. El agua es el elemento que permite que esa vivencia salga a la luz, ¿verdad? O sea, que se revele, pero digamos en complicidad con el sol, ¿verdad? Porque sin ninguna, las dos, ¿verdad?, no se crea la obra. Y junto con el cuerpo, ¿verdad? O sea, la materia de los elementos del cuerpo, el sol y el agua, ¿verdad?, que también es materia, entonces todos se vinculan para hacer la creación. Entonces, el proceso de crear cada una
es allí donde se da el proceso de sanación, ¿verdad? De volver a retomar esas emociones, externarlas, liberarlas y plasmarlas y digamos como conciliarme con cada una de ellas, ¿verdad? No rechazarlas ni negarlas, ni qué vergüenza, ni qué culpa, sino esto pasó, eso fue así y lo abrazo, lo acepto y listo, ¿verdad? Entonces, cada una de ellas también está concebida directamente hacia un espacio de mi casa, que es donde yo, digamos, relaciono directamente con esos estados, digamos, críticos, emocionales. Porque es ahí donde yo encuentro los espacios para desahogarme, de sufrimiento, de dolor o de convivencia, ¿verdad? Y cada uno de los espacios simbólicamente están asociadas a las obras, ¿verdad? Entonces, sí, claro, también no se pueden desvincular. Cada una de ellas está en su lugar con una razón conceptual específica, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, esta que estamos viendo, que he utilizado mucho el triángulo como un signo, ¿verdad?, que me genera dolor, ¿verdad? Aquí donde cae todo el peso, ¿verdad?, sobre la figura pequeña, la forma en que se forman ¿verdad?, los ángulos muy agudos. Todos esos elementos se construyen a partir de lo que se siente a través de un momento específico o una sensación específica, y así sucesivamente, ¿verdad? Entonces, el exponerse al sol, estar ahí sudando, ¿verdad?, pegada ahí en el papel, era terapéutico totalmente, ¿verdad? El poder ir revelando la obra y limpiándola y a veces agrediéndola porque tenía que quitar el azul porque se me había pasado y tenía que ponerle, ¿verdad?, volver a hacer otras capas. Eso es una cosa también que no comenté. Es muy importante que estas obras, digamos, el xenotipo tradicional se hace como una sola exposición. Estas obras tienen de 7, 8, 10 exposiciones, ¿verdad? Una tras de otra, para lograr los valores tonales que yo buscaba, las profundidades del azul y manejadas con diferentes sustancias, ¿verdad?, que me ayudan a tener eso. Y así también modificar algunas tonalidades, algunas son más verdosas, otras, ¿verdad?, son más como azul rey, azul cerúleo, o sea, van cambiando según el químico o la sustancia que yo les aplico, digamos, para darles ese acabado. Sí, claro, todo tiene una justificación Sí, en todo el proceso creativo como tal. Sí. Creo que eso es algo de lo que vamos a hablar mucho y a profundizar bastante, pero antes no quiero dejar atrás una pregunta que me pareció muy curiosa de parte de Alexa, que dice que cuánto costó el total de las obras, o al menos hacer una. Y yo sé que ese es un tema que para Pame bueno, yo realmente duré 3 años haciendo el proyecto. El primer año aprendiendo a hacer la técnica y los otros 2 años, bueno, haciendo la técnica y haciendo el anteproyecto y los otros 2 ejecutando las obras. Eso significa que en 3 años pues sí hay una buena inversión, ¿verdad? Es papel que se compra en rollo de 9 metros, Arches. Es un muy buen papel, lo mandé a traer porque sabía que con ese papel yo podía darle y no se me iba a romper, ¿verdad? Y buenísimo el papel. Los químicos también no son fáciles de conseguir, bueno, no los venden directamente, entonces los venden solo de 500 gramos, entonces hay que comprar un montón de una sola vez. Me gasté más de 500 gramos en cada, pero se compran 2 químicos básicos y tuve que comprar 1 kilo, digamos, al final. Y bueno, es tiempo, mucho tiempo invertido, que no lo puedo como cuantificar, ¿verdad? Y es un poco difícil decir el costo de las obras en sí, pero pues sí es caro. Diría que es caro nada más. Sí, es una inversión significativa. Sí, pero así es, ¿verdad? O sea, uno tiene que hacer la inversión. Es una inversión, es una experiencia que ya está ahí dada y bueno, ¿verdad? Sí. Es la satisfacción de poder concluir algo. Tenemos más preguntas por dicha y por acá Esteban nos pregunta, ¿cuál es el elemento más interesante que descubrió en el proceso de la obra? ¿El elemento en qué sentido? Como creo que tal vez se puede referir como, sí, como en cuanto a la exploración de los materiales.
o... Ok, podemos dejarlo como en la exploración de los materiales. Sí. Ok. Si no, por ahí más interesantes, pues todos realmente. Yo no podría decir si es uno más que el otro. Cada uno me permitió ejecutar la obra y darme las sensaciones que yo buscaba. Por ejemplo, en esta usé papeles rotos, ¿verdad? Bueno, el cuerpo, evidentemente, papeles rotos y vidrios rotos. Cada uno, o sea, el hecho de que estén rotos tiene que ver con el concepto que estoy trabajando, ¿verdad? No es arbitrario. Y así sucesivamente, o sea, en cada uno realmente hay una función específica hacia los elementos que me permiten construir las imágenes y no podría como priorizar o jerarquizar en cuanto a uno más interesante. Todos para mí fueron interesantes. Sí, claro, le permitieron llegar a diferentes resultados. Sí. Creo que aprovechando que estamos viendo las imágenes de las obras, ya hemos hablado un poco como del proceso creativo, ¿no? Creo que es algo que vamos a seguir hablando durante todo el resto de la cátedra, pero la técnica es súper interesante, el proceso es súper interesante, pero la carnita del proyecto, por decirlo de alguna forma, ¿verdad? O un aspecto sumamente importante es la relación conceptual, ¿verdad? Y también la motivación, que es algo de lo que queríamos hablar. ¿Cuál fue o cuáles fueron las motivaciones para realizar el proyecto? Tal vez un poco más allá de el tema académico, ¿verdad? Como esto de tener que cumplir con la licenciatura, sino más bien como a tema personal. Y también hablando un poco del tema de la depresión y la ansiedad, que es algo muy importante. Bueno, yo lo veo vinculado todo. Sí. No lo puedo separar porque mi satisfacción profesional tiene que ver totalmente con mi estado de ánimo también y viceversa. Entonces, el poder concluir una etapa académica me genera una motivación, ¿verdad? ¿Verdad? Y todo tiene relación. Pero me permite justamente hablar con propiedad sobre algo que sé que es común, que sé que es, ¿verdad? Se padece ampliamente por muchas personas y que muchos, pues, ¿verdad? Tienen vergüenza o se sienten culpables por sentir lo que sienten, ¿verdad? Entonces, para mí realmente parte del proceso de salir adelante con mi condición es justamente poder minimizarla en ese sentido de quitarle el drama para decir simplemente, así es, ¿verdad? Y eso me construye, eso es parte de mí y me ha permitido aprender muchísimas cosas, me ha puesto desafíos muy grandes, pero también termina siendo, ¿verdad? Algo que no puedo evitar, algo que está ahí y que tengo que aprender a manejar y que más que ocultarlo, tengo que usarlo como herramienta. Entonces, creo que eso es lo más valioso para mí, ¿verdad? En ese sentido, cómo poder externar algo que sé que es importante conversar socialmente, ¿verdad? Y no verlo como una debilidad, sino como una fortaleza. Sí. Bueno, por acá Eliezer le tiene una pregunta que yo también tenía, entonces, gracias. Y es sobre las obras. Entonces, de todas las obras que realizó, ¿cuál fue la más retadora y también especial de las 12? ¿Sí? Hay varias que son muy importantes para mí. Unas son como un poquito más fuertes y otras son un poquito más positivas, por así decirlo. Hay una que especialmente me costó un mundo, que fue hecha en 2 años, ¿verdad? La empecé y no la lograba, que es donde estamos los tres, ¿verdad? No sé si la podemos pasar. Sí, creo que tal vez ahí. Esa la hice, no saben ustedes cuántas veces, y el papel ahí sí que se rompió en una parte, ¿verdad? Ya estaba casi transparente. Esa estamos nosotros tres, ¿verdad? Mi hijo, mi pareja y yo, y una imagen de mi hijo cuando nació. Y me costó mucho técnicamente, no lograba lo que quería y bueno, y sigo viendo cosas que no me terminan de gustar, en todas en general, pero pues, ¿verdad? Es un momento específico y uno logra lo que puede. Pero en realidad, sí, hay unas que siento mejor resueltas, que siento también que me siento más identificada, las que están en el cuarto,
¿verdad? Esas son como muy fuertes para mí y que digamos como que atesoro un poco. Vamos a ver si las podemos Esa, encontrar. ¿verdad? Esta es Y la una, que sí. está en la cama y las de las esquinas, ¿verdad? Tienen, digamos, una relación muy y así como interna, ¿verdad? Significativa, pero como visceral, así, fuerte. No sé, ¿verdad? Sí. Estas tres, sí. Sí, creo yo, y bueno, obviamente la que está en la terraza, que es la que hice de primero, ¿verdad? Esa era la primera que tenía como, ya necesito sacar esto de aquí y hacerla, ¿verdad? Que, es la de la caída, que representa muchas cosas. Vamos a ver si la podemos mostrar. Les vamos diciendo cuál es. La del patio, ¿verdad? La de la caída es la del patio. Esa se visualiza desde arriba, principalmente. Y esa, pues sí. Esa fue como que fluyó muy fácilmente, la tenía muy clara cómo la quería hacer, a diferencia de la otra que me costó casi 2 años lograrla. Esta fue muy rápida. Pero igual es difícil un poquito escoger alguna en específico más que otras porque son muy diferentes, ¿verdad? Por lo menos para mí son muy diferentes. Mariana tiene una pregunta muy interesante y es si para usted fue difícil vivir alguna etapa al trabajar en conceptualizarlas. No, vieras que no, en realidad no. Fue liberador, fue rico. Me sentí muy segura porque era algo que nadie podía cuestionar porque nadie puede saber lo que uno vive, solo uno. Entonces, era como que, ¿verdad? Estaba muy empoderada en lo que quería expresar y lo que quería decir y todo fluyó mucho realmente. Algunos inconvenientes que viví, por ejemplo, es el invierno. No pude trabajar durante el invierno porque descubrí que se revelaba sol, o sea, no lo iban ya ni a exponer y ya estaba azul la obra, ¿verdad? Yo, entonces desperdiciaba papel y entonces tuve que parar por varios meses. Eso sí fue muy frustrante, ¿verdad? Pero bueno, y ahí no podía controlar el clima. Es parte de eso, ¿verdad? De aprender que hay cosas que no podemos controlar y dejarlas ir. Todo es parte de lo mismo. Igual como aprender que cada obra tenía su momento, tiene su proceso, pero no, o sea, significan cosas muy fuertes, sí, pero no puedo decir que reviví dolores, por ejemplo, así, ¿verdad? No, para nada. Sí, fue muy rico volver a meterme y entrar ahí en ese espacio que es de creación, que disfruto mucho y que realmente uno ve pasar el tiempo y cuando te das cuenta llevas todo el día ahí haciendo un cianotipo, ¿verdad? Sí, fue en un momento en el que ya estaba lista para hablar del tema, totalmente, para explorar el tema y de alguna forma enfrentarlo a través del proyecto, sí. ¿no? Estamos viendo algunas fotos de la expo, pero me gustaría devolvernos a las fotos de las obras en la casa, porque algo para mí es súper interesante y ya lo hemos hablado, pero podemos como interiorizar un poquito más en el tema, es la relación de las obras con la casa, ¿verdad? Que es lo que completa todo el proyecto y le da forma. Sí, entonces. Ok. Bueno, yo como muchos de los chicos que están acá, Dave, soy alumna de pandemia, ¿verdad? Yo empecé, ya cuando estaba desarrollando esto, se vino la pandemia y ahora sí, ¿verdad? ¿Cómo hacemos? Entonces la universidad nos cambió un poco la dinámica de los proyectos y teníamos que escoger un espacio y hacerlo virtualmente. Yo escogí mi casa, entonces yo dije, amo la pandemia, ¿verdad? Porque me dio la solución perfecta para que la obra tomara la relevancia que tomó. Yo realmente siento que si uno se entrega, pues las cosas fluyen. Entonces, para mí no hubo ningún inconveniente, más bien me dio la solución y yo dije, wow, esto de verdad es lo que yo necesitaba, ¿verdad? Entonces, empecé a asociar las obras con los espacios, ya lo había hecho, pero no tan conscientemente, y entonces las obras están ubicadas en los espacios donde yo
principalmente sentía esas emociones o etapas y entonces es así, digamos, el pasillo, que es donde, ¿verdad? Yo transitaba y sentía como la primera etapa, ¿verdad? De crisis. La cama donde estaba postrada cuando ya no podía más, el rincón donde miraba cuando ya no sabía dónde estaba ubicada, ¿verdad? El pánico que me acechaba donde yo estaba postrada, el balcón donde yo quería, ¿verdad? acabar con todo, la esquina que representaba toda esa, el cerebro, ¿verdad? Totalmente desvinculado. Y así sucesivamente, ¿verdad? Cada uno de los espacios habla directamente sobre lo que se siente ahí y está, digamos, planteado para reforzarse. Entonces, en la exposición, en F de imagen, que Lore, digamos, vino a proponernos para hacer, se trató a través de la curaduría de los chicos de F, replicar esos espacios para que se entendiera como un hogar donde se reúnen todas estas emociones, donde se acogen, donde se guardan y donde, ¿verdad? Están ahí. Entonces, para mí no tendrían sentido, digamos, si no están asociadas a esta obra, por ejemplo, asociadas hacia una mesa de comida, porque es literalmente un vómito, ¿verdad? Donde se liberó los demonios, ¿verdad? Y se hizo una catarsis fuertísima y está totalmente, ¿verdad? Vinculada al espacio físico de eso. Entonces también la que está, por ejemplo, en la que estamos en la familia, está la sala, que la sala es el espacio donde venía de la familia, ¿verdad? A darnos apoyo y donde mi familia más cercana también, ¿verdad? Se vincula. El inicio de las escaleras, el final de las escaleras, el baño, etcétera, ¿verdad? O sea, todos los espacios están vinculados conceptualmente. Esta, por ejemplo, que es donde ya como diría yo que hay una aceptación de las circunstancias, está a la entrada de la casa, más bien, ¿verdad? Que está hacia un tragaluz, un espacio abierto, un espacio que recibe a la gente cuando lo ve y así sucesivamente, ¿verdad? Entonces, eso siempre hay una coherencia, o por lo menos traté de que hubiera una coherencia entre el espacio expositivo, la obra y la forma de ejecutar la obra. Sí, y fue lo que se intentó, como decía, también replicar en la expo como tal. Bueno, ya vamos a ir cerrando, entonces recordarles hacer sus preguntas, si tienen más preguntas para Pami. Yo no quiero terminar sin profundizar también un poquito en el papel que tiene su familia en el proyecto. Creo que es algo muy importante de recalcar, ¿verdad? Específicamente o especialmente Carlos y Gael, y cómo fue también su rol o su posición a través del proceso como tal, ¿verdad? Bueno, yo diría que es absoluto, ¿verdad? O sea, sin el apoyo de mi pareja principalmente, bueno, en general de toda mi familia, que también económicamente pues, me echaron la mano, inclusive mis profesores, que también me ayudaron económicamente, ¿verdad? No existiría el proyecto, ¿verdad? Literalmente yo tuve que desvincularme de muchas cosas, de la dinámica familiar para poder hacerlo, si no, no lo hubiera podido ejecutar. Y también es parte del proceso de que ellos también hagan su sanación sobre algo que todos vivimos, porque no fui yo no estoy sola en el universo, o sea, siempre estaba inmersa en la familia y todo lo que a mí me afectaba, pues les afectaba a ellos y viceversa. Entonces, es muy relevante. Una cosa que quisiera como cerrar, que es el nombre de la propuesta, ¿verdad? De la exposición y del proyecto, Cuerpo Vivido, responde a la filosofía, ¿verdad? De la fenomenología que plantea el cuerpo o ve el cuerpo, entiende el cuerpo como un cuerpo que responde a toda la experiencia de vida de alguien, de los seres, ¿verdad? Y no cuerpos objetos como otros. Bueno, no se concibe de esa forma. Entonces, en mi proceso también, obviamente de aprendizaje teórico, encontré en esos planteamientos ¿verdad? Una definición de cuerpo y de experiencia totalmente alineada sobre lo que yo sentía, ¿verdad? Que no era una cosa abstracta que estaba allí, sino una cosa que se expresaba en todo mi ser, en mi manera de comportarme, en mi corporalidad total,
y que eso me permite, pues, ¿verdad?, darle fundamento a la propuesta, y que también el concepto de casa vivida es lo mismo, ¿verdad? Ver la casa como un ente que reúne, Sí. es más que un espacio de 4 paredes, sino Que mucho está más, habitada. ¿verdad? Está habitada. Sí, exacto. Tenemos preguntas, muchas preguntas. Por acá, Chato nos dice, sumamente interesante la construcción y la connotación de las obras. De manera muy respetuosa, ¿qué tan contaminante es la técnica para el medio ambiente? Bueno, sí, como todos químicos, sí contaminan, pero inclusive uno de ellos se utiliza para asuntos médicos y de comida, o sea, los consumimos. Lo que se libera del proceso revelado con el agua es oxidación, que no puedo decir que no contamina, pero realmente en el mundo se oxida todo, ¿verdad? Entonces, pues sí, hay un grado de contaminación, pero no es algo que no se degrade, o sea, realmente se degrada. Ok. Otra pregunta, Annette dice, corporalmente, ¿cómo fue el proceso de sentir los químicos en su cuerpo y la exposición? Bueno, eso es muy curioso. Algunos, yo no sé si podemos pasar tal vez sí, retomar como las primeras imágenes, donde se ven tal los vez, procesos. donde está Pame expuesta. Sí. Por ejemplo, allí, ¿verdad? Yo estoy trabajando con mi hijo, la paciencia, ¿verdad? De él luchando ahí por querer moverse e irse, ¿verdad? Porque estaba sofocado ya por el sol. Y yo trabajando alrededor de él, pues para mí era como relajante, la verdad. Para ellos no tanto, pero para mí sí, ¿verdad? Era como sentir el calorcito del sol, y volver también a sentir mi cuerpo, tomar conciencia de él mismo, de los cambios, porque uno tiene como una noción de uno mismo, y cuando ves tu propia silueta y uno dice, eso soy yo, qué feo, ¿verdad? Entonces fue como de aceptar, ¿verdad? También que uno cambia y que tiene un cuerpo distinto, y eso, ¿verdad? Realmente fue interesante. Yo, digamos, en algunos casos, pues sí, me embarré de químico, no voy a decir que no, no es lo mejor, pero inmediatamente me lavaba, y bueno, ahí es cosa de ir como probando. Sí, acá hay una pregunta que creo que está relacionado como con lo mismo. Dice, ¿cómo realizó las pruebas en cuanto al uso de los químicos? Ok, perdón. Creo que se refiere como, ¿cómo fue el proceso para que el uso de los químicos fuera seguro para todos? Bueno, efectivamente, de leer mucho, aprender de química, que no sabía, porque yo nunca había recibido clases de química, ni en el colegio, ni nada, ¿verdad? Entonces, empezar desde que era una molécula y todo eso, ¿verdad? Aprender mucho sobre lo que hablaban de los químicos, leer libros de cianotipos, meterme a estudiar todo eso, probar directamente, ¿verdad? Y bueno, yo creo que todo lo que uno hace siempre va a haber un nivel de riesgo que uno decide correr o no, no importa lo que hagas, si sean químicos o no, salir con la cámara a la calle también es un riesgo, etcétera, ¿verdad? Entonces, yo necesitaba hacerlo de esta forma y decidí hacerlo, pero no es algo que se recomienda tener el contacto directo con el químico. Pero como te digo, no son necesariamente súper tóxicos como otros químicos, ¿verdad? Que se usan en fotografía. No es el caso. Ok. Mariana, evidentemente no los tomen, ¿verdad? Sí, no lo recomendamos. Mariana nos hace una pregunta, bueno, creo que ya hablamos un poco de esto, que es cómo fue invitar a su familia como parte del proceso. Y Alexa nos dice que si siente que superó estos temas, el externarlo a través de las obras. Ok, ¿cómo involucrar a mi familia? Creo que no les queda de otra, ¿verdad? No hubo muchas opciones. De mi hijo, evidentemente, eras como, ay, otra vez vamos a hacer Diana Davis. Y evidentemente, él solo estaba en esa, ¿verdad? Porque tampoco quería abusar del asunto, pero como la tuve que hacer tantas veces, le tocó, ¿verdad? A los dos exponerse ahí. Pero yo creo que como parte de la personalidad de, ¿verdad? Sí. Yo y la rebeldía, pero
pero lo disfrutó igual. Y no, ellos súper anuentes a explorar. Y mi pareja también es fotógrafo, entonces también súper interesado en cómo hacerlo y lo que estaba haciendo. Y bueno, pues era un asunto de prueba y error, entonces sabían que había que hacerlo hasta que se consiguiera. Y la otra, perdón, ¿cuál es? La otra pregunta era si al externar todos estos sentimientos okay, como en las obras ha podido a ver, sanar. sí, yo creo que es parte de las metas que me planteé cuando uno hace un proceso, digamos, de médico y asistes al médico y te planteas tus objetivos, más allá de tomar las medicinas que te dicen que tienes que tomar, es como, bueno, también tienes que hacer esto, y decir, bueno, ¿qué voy a hacer yo para seguir adelante? ¿Cómo voy a plantearme ante esto? ¿Voy a seguir victimizándome o voy a, ¿verdad? ¿Cómo me voy a poner ante esto? Entonces yo decidí que no quería repetir esas circunstancias y quería dejarlas no como una herida ahí, ¿verdad? Sino que sería generar algo. Y creo que para mí eso sí es sanación, totalmente. Sí, claro. Vale nos dice, me gustó mucho que las chicas de F Imagen lograron recrear los espacios significativos. Muchas gracias, Vale. Nataniela, hola, ¿cuál es su experiencia de exponer su cuerpo al público? Creo que es más como en relación a las obras, ¿no? Yo amo el cuerpo, ¿verdad? O sea, a mí me parece que todos somos hermosos y yo soy parte de esa cosa hermosa del universo, ¿verdad? Y que nuestros cuerpos son increíbles, cómo funcionan y, ¿verdad? Y cómo se desarrollan y cómo van cambiando. Y para mí son formas que veo y que utilizo, ¿verdad? Para expresar algo. Y bueno, es que es algo que es un poco difícil de definir porque siempre he estado. Entonces sí. Es como, ¿cómo defino algo que es tan común para mí? Siempre he trabajado con el cuerpo de otros, mío, a través del dibujo, de la fotografía, de cualquier manera. Y creo que está expresado no solamente como representación, sino como les digo, la ejecución para mí era, ¿verdad? Moverse y estirarse y sudar y agachar y empaparme y embarrarme de químico y irme a bañar, y, ¿verdad? O sea, todo estaba vinculado con el cuerpo y nuestra mente es cuerpo también, ¿verdad? Entonces, es una sola integración, ¿verdad? Es una unidad indivisible, por así decirlo. Sí, realmente fue algo que ya había explorado, ¿verdad? No es como que con la elaboración de este proyecto fue la primera vez que... No, siempre el cuerpo. Desde niña, o sea, es algo que siempre, de hecho, siempre me ha llamado la atención. Bueno, por acá tengo una última pregunta y creo que tal vez es la última para ir cerrando, que está relacionada un poco más con lo que hablábamos del principio, que es la técnica, ¿no? Eliezer dice, ¿cuál es la hora más correcta para trabajar? Bueno, el cianotipo es sensible a los rayos ultravioletas, entonces la hora en la que haya más exposición a los rayos ultravioletas, efectivamente, el mediodía. Eso me permite también tener una imagen, digamos, si el sol está de lado, es que ahorita no me veo, no estoy explicando algo con las manos, no me va a generar la silueta correctamente de algo porque es por contacto, ¿verdad? Entonces, evidentemente, si la luz viene de arriba, al mediodía es la mejor hora. Indiferentemente si está nublado o no, ¿verdad? La dirección de los rayos, y con paciencia, pues ahí va a salir la imagen. Okay. Me dieron permiso de alargar un poquito más la sesión, entonces, si tienen más preguntas, de verdad, invitarlos a hacerlas. El proyecto es sumamente interesante y sé que hay muchas cosas que podemos aprender de acá, pero yo voy a aprovechar para hacer una pregunta un poco más personal. Y es que, bueno, como muchos saben, yo he tenido la oportunidad de estar un poco más cerca del proyecto de PAME, lo cual agradezco muchísimo. Y a mí me gustaría saber si otras personas, al igual que yo lo hice, al igual que Lore lo hizo, el conocer el proyecto los ha llevado como a querer involucrarse más, o si si le ha pasado como que alguien llegue a contar su experiencia, o que esté hecho como de la vulnerabilidad, ¿verdad?, que está presente en el proyecto,
sobre todo hablando de los temas de la depresión y la ansiedad, que como hablábamos es un tema que a veces da un poco de miedo hablar, ¿verdad? O que es un tabú. Si por ahí ha sido como una puerta para hablar sobre esto, ¿no? Con otras personas. Es muy interesante porque, bueno, realmente es la primera vez que la gente ve las obras En la galería. Sí, y como ellas hicieron la curaduría, las que son un poquito más fuertes están a un lado y las otras, ¿verdad? Una cosa que coincidió un poco, y las menos fuertes están a un lado. Y el día de ¿verdad? De la inauguración, que yo pude ver el comportamiento de la gente y hablar con la gente pasaba por las fuertes así, como rápido. Rapidito, ¿verdad? Y solamente una persona me dijo que no puedo estar ahí, ¿verdad? ¿Verdad? Le causaba mucho impacto. Y todo el mundo estaba en la parte social, no en el cuarto, sino en la parte social. Entonces eso me remite a que hace falta, ¿verdad? Hablar más de eso, pero no, la gente le cuesta sí, pues externarlo sin sentirse mal, con un señalamiento, ¿verdad? Y me parece normal, ¿verdad? Porque socialmente no es algo que se habla ni se acepta, ni es algo que a veces ni se evidencia, ¿verdad? Uno puede la gente puede verme a mí y no saber, no, yo transmitir ninguna señal al respecto de eso, ¿verdad? Pero sí, creo que es normal, ¿verdad? La reacción. No la tenía tan anticipada, pero también me hace sentir que, ¿verdad? Cada obra responde a lo que tiene que responder. Y no creo que hace falta moverla más, ¿verdad? Como a que más personas la vean para poder tener ese acercamiento o llevarlo a los espacios específicos, para poder abrir esos espacios de conversación. Pero no, sino no necesariamente la gente se sintió como, ¿verdad? Para acercarse y conversar de la temática más que la técnica. Sí, las preguntas iban mucho en torno al cianotipo. Hacia el cianotipo, el tamaño, etcétera, y no tanto la técnica, porque la gente tal vez no quiere hacer sentir mal a uno, pero también, sí, ¿verdad? Sí, tal vez como por temor a sentirse hablar de algo. Sí, no apropiado, pero sí, claro. Si yo lo estoy exponiendo es porque estoy lista para hablarlo también. Sí, bueno, no sé si tenemos una que otra pregunta, creo que sí. Vamos a esperar por acá. De nuevo, invitarlos a que se den la vuelta por la expo. Todavía quedan algunas semanas más en las que va a estar disponible la expo en F de Imagen. Al frente de JBP, en Barrio Amón. Sí, exacto. Para los que conocen JBP, es justo ahí a la par, al frente. Como tal. Sí, de miércoles a sábado. Sí, exacto. Alejandra nos dice, tomando en cuenta que las obras tienen múltiples exposiciones, ¿cómo era el proceso? ¿Cuántos días podía durar cada una? ¿Cuántos meses podían durar cada una? Meses. Digamos que la que está abajo de muerte tiene como 4 exposiciones. Eso significa más de 4 días. ¿Por qué? Porque, bueno, había que hacer la exposición, lavar, fijar, secar. Y para volver a exponer tenía que estar seca. Bueno, en algunos casos lo hice húmeda, pero era porque buscaba algo en específico. Pero entonces no es tan rápido tampoco, ¿verdad? Y por el tamaño de la obra, pues no se secaba necesariamente rápido, ¿verdad? Entonces sí, realmente ninguna, podríamos ni decir de un día, sí son semanas, digamos. Y las que les dije de la familia, pues sí, son 2 años que la guardaba y le hacía un poquito y no me salía, y en un momento la quise eliminar toda y logré eliminarla bastante y volví a imprimirla y bueno, y ahí está todas esas capas ahí vibrando. Pame, yo sé que hablar de este proyecto y exponerlo como tal, ¿verdad? Es algo sumamente importante y es algo que puede hacer porque está preparado para hacerlo, ¿no? Entonces creo que como una última
pregunta de mi parte, porque lo hemos hablado en otros momentos, es, y tal vez puede sonar un poco cliché y no quiero que sea así, pero es como cuál es su intención, ¿no? Como cuál es ese mensaje o esa oportunidad o sí, como esto que usted quiere hacer llegar, porque en algún momento hablamos sobre esto y usted me mencionaba como que en parte era muy importante exponer todo esto a sus estudiantes, ¿verdad? Lo cual me parece muy lindo, pero también al público como en general, ¿no? Bueno, obviamente toda la imagen que uno hace pues cierra su ciclo o más o menos, ¿verdad? Cuando es expuesta a la gente. Yo no soy muy dada a exponer realmente, requiere pues, de una inversión y aquí pues simplemente las piezas encajaron. Me permite como abrir la puerta, ¿verdad? Hacia esa aceptación y porque sé que es algo común y sé que mis estudiantes también comparten estas emociones, ¿verdad? Y justamente eso, para que las cosas no sean una debilidad, sino una fortaleza. No importa lo que uno pues esté viviendo, se tienen que convertir en una fortaleza. Bueno. Listo. Bueno, Pame, muchísimas gracias. De verdad, infinitas gracias. Gracias a los chicos que están por acá, por todas sus preguntas también. Gracias al equipo detrás de esto, que han sido increíbles. A Alan, a Steph, a JP, por allá está Meli, a la propia Laura también. Muchísimas gracias y gracias por la oportunidad. Y bueno, yo no me despido sin antes recordarles la próxima cátedra, que es el próximo 28 de julio, si me lo aprendí bien, el próximo 28 de julio con Jürgen Ureña. Entonces estén atentos a toda la información de la próxima cátedra y de nuevo muchísimas gracias por estar con nosotros y compartir hoy. Gracias y hasta luego. Adiós.